están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Cafecito Arquitectónico. Mi nombre es Tatiana Díaz y estoy con... La ducha, Samuel. Sara Sánchez. Y bueno, hoy vamos a hablar de arquitectura en general. Arquitectura, un café, Y también un poquito de quejas de taller, pues aquí... lo de un siempre, poquito- lo normal de un estudiante de arquitectura. Exactamente, Y chismecito también. Bueno, lo que entre. bueno, entonces yo les propongo un tema. Vamos a hablar hoy sobre un estudio arquitectónico, como lo fue Sana, un estudio arquitectónico japonés que, bueno, implementa muchas cosas nuevas en la arquitectura. Sí, yo creo que para hablar de Sana hay que hablar de complejidad y del hecho de que la arquitectura en sí como materia de estudio es muy compleja. La arquitectura tiene esta particularidad de unir la ciencia con el arte y en el caso de Sana creo que ellos tienen como esa mezcla perfecta entre la ciencia y el arte. Pues de por sí la arquitectura es muy compleja. Entonces, imagínense, si estamos diciendo que la arquitectura de Sana es compleja y de por sí la arquitectura es compleja, ¿qué podemos llegar a esperar de este tema? Pues sí, realmente nosotros como arquitectos no solo somos arquitectos, sino pues también conllevamos más ramas de estudio para tener como esa, como ese acojo a todo de... Sí, es como Sí. tener un poquito de cada cosa. Siempre me Exacto. acuerdo de la profe Rojo que decía que nosotros éramos aprendices de todo, pero no éramos expertos en nada porque teníamos que saber un poco de cada cosa que íbamos aprendiendo. En el caso de Sana creo que ellos tienen algo muy particular. O sea, de ellos son una oficina compleja ya desde su formación. Ellos en sí trabajan como oficina, como grupo, porque al final Sana es Kazuyo Sejima y Ryo Nishizawa asociados, ¿no? Entonces, esas son las siglas de Sana, en inglés, en todo caso, pero yo no voy a hablar en inglés. Pero sí, ellos juntos, a pesar de que trabajan en la oficina en conjunto, también en esa oficina ellos trabajan de manera individual un poco. Y es muy curioso porque ellos, a pesar de que tienen muchos premios, hay premios que no podían obtener por la cantidad de trabajadores que tenían. Tenían nada más 30 trabajadores en su oficina, que es muy poquito para una gran oficina con proyectos de gran envergadura. Pero en el caso de ellos es muy particular porque ellos trabajan individualmente proyectos de pequeña envergadura, es decir, casas y demás, y el desarrollo de ellos en viviendas normalmente de pequeña envergadura es personal. Pero a la hora de tener proyectos de gran envergadura, entonces se unen. Y es cuando ocurre la magia. Entonces, eso es una cosa muy resaltante, ya que por lo menos Sejima, que era la mujer, ella decía que a pesar de que ella tuviera muchos proyectos y fueran geniales sus proyectos, como era mujer en ese momento, no tenía tanto reconocimiento como en cualquier proyecto que se pudiera llegar a asociar o fuera de Sana. O sea, solo por tener el nombre y tenerlo a él ahí, o sea, el proyecto agarraba gran valor, así fuera genial los proyectos de ella individualmente, porque los proyectos de ella individualmente son geniales. Sí, yo creo que también tiene que ver con el contexto en el que se genera, ¿no? Ella es bastante mayor que él, 10 años Sí. mayor que él, son pareja sentimental. Son pareja. Pero ella, a pesar de ser mayor, también vivió un contexto en el que en el Japón más tradicional es menos tomada en cuenta. Entonces esto es importante también destacarlo de la obra de ella sobre todo, porque ella es muy interesante, incluso ella trabajó con Toyo Ito, fue alumna de Toyo Ito, y dijo que Toyo Ito fue el hombre que abrió sus ojos a esta arquitectura, a toda esta belleza arquitectónica, a todo este desarrollo. Y es muy gracioso porque Toyo Ito también habló en su momento de ella y dijo que la arquitectura de ella era algo... Era muy blanda, que no tenía esa potencia, esa fuerza humana, que era como diseñada para androides, incluso. Y de hecho, más que verlo como un insulto, que podría verse como un insulto, yo creo que sí es muy diseñada para androides. Es Bueno, muy interesante, es muy loca. o sea, a mí me gustan las cosas que rescataron ellos como Sana de la arquitectura de Toyo Ito, porque como decía Samuel, ella fue una estudiante, digámoslo así. Uno de sus primeros trabajos fue con él principalmente. Entonces ellos rescatan elementos como
la claridad, grandes espacios, la arquitectura difusa, que la arquitectura difusa es una arquitectura que no tiene límite. Imagínense ustedes, no sé, tener un proyecto de taller y que le diga, a usted le toca la arquitectura difusa. Una arquitectura que no tiene límite. Bueno, tú lo viviste, ¿no? Me pasó. Me pasó en Taller 20 con el profesor Ricardo. Un saludo para el Saludos, profe Ricardo, que es lo Ricardo. máximo, que lo queremos muchísimo. El profe Ricardo es lo máximo. Pero llega y me dice que no, a usted le toca la arquitectura difusa. Y yo, ajá. Yo empecé a buscar arquitectura difusa, arquitectura que no tiene límite. Y yo, ¿cómo hago? ¿Cómo resuelvo algo que no tiene límite? Pero entonces después ahí uno empieza a buscar y encuentra elementos como, no sé, como cerramientos, como transparencia, como el vidrio, como muchos elementos que podemos utilizar que no es como que pareciera que no están. Pero eso es lo que trata la arquitectura difusa, algo que no está, pero está, una cosa así. Sí, es trabajar un poco con la percepción, ¿no? De la persona. Yo creo que en el caso de Sana, ellos tienen elementos muy, muy resaltantes. Sí, Tiene tenemos cosas que muy acotar importantes. que a pesar de que fue la primera mujer que pues se integró a ser arquitecta, también ganó un premio como joven arquitecta en el año 1992, el cual fue muy reconocido. Y pues de las obras realmente tenemos muchas cosas que resaltar porque es una arquitectura innovadora. O sea, podemos resaltar que tiene fluidez, conecta con los espacios, con el entorno, trata de que sea muy, de que trate de conectar, que sea muy escenográfica para que no solo quede ahí y ya, sino que sea algo que realmente tú lo veas y digas, esto es mío, esto yo lo construí, esto es, va a ser leyenda, ¿no? Sí, No. yo creo que ahí pasamos a una fase muy importante, sobre todo de lo que es el arquitecto y de lo que es la arquitectura. Lo que habíamos dicho antes, pues la arquitectura es esa mezcla entre ciencia y arte. Y de un tiempo, desde antes de los 90 ya estaba gestándose esta visión del arquitecto como el artista, como ese gran artista que proyecta y hace cosas casi imposibles, siempre como en esa lucha en contra de la gravedad, de la materialidad, de los elementos, de la composición, de que mi obra sea una forma de yo demostrar mi impronta, quién soy yo. Y ella ha dicho claramente que ella no lee arquitectos anteriores porque no quiere dejarse influenciar. También ha dicho lo cual podría parecer casi ofensivo, pero es que ella es una rockstar, ella está ahí con toda. Entonces, aparte de que no lee, dice que ella solo ama como tener árboles y tener plantas dentro de sus edificios y le encanta la moda. Eso me parece muy interesante porque cuando hablamos de Sana no hablamos de él o ella por aparte, hablamos de ellos. Entonces, Sí. es lo que dice Samu. Ella es una rockstar. Sí. Ella es, bueno, pero él trabaja más lo minimalista, ¿sabe? Entonces, Sana es la unión perfecta de ellos dos. Y es complejo trabajar en grupo, digámoslo así, que nosotros, Sí. que aquí trabajamos en grupo y a veces no sale, Sale porque por como eso. trabaje Sí. usted, no trabajo yo o no trabaja Sara. Entonces es muy complicado. O no hay un acuerdo. O sea, Sí. y por eso hay grupos que no funcionan. Y bueno, entre ellos también ha llegado a pasar, ¿no? Con algunos de sus proyectos, probablemente estemos colocando por ahí las fotos, pero en algunos de sus proyectos ha llegado a pasar que ella dice lo que terminó diseñándose y mostrándose en la planimetría, en la volumetría, en el desarrollo de las obras, no es lo que yo proyecté. Yo proyecté algo y esa no tiene nada que ver. Y como decía Sara, es muy escenográfica, ella es muy, muy escenográfica porque ella siempre está enseñándote algo sin darte el todo de eso. Ella te muestra una fachada, pero esa fachada, aunque ves un volumen muy limpio, muy simple, muy regular, sin instrucciones, sin nada por el estilo, cuando tú empiezas a entender internamente el funcionamiento del edificio, los elementos que lo componen, es una composición supremamente compleja, tiene muchísimos elementos. Entonces, eso es muy interesante de la obra de ellos. Que ella siempre te está mostrando algo y al mismo tiempo no te lo está mostrando. Como tú decías, es algo difuso. Y se percibe casi siempre con la luz, pero no con la luz externa. Por eso decía Toyoito que parecía una obra hecha para androides. Más que trabajar con la luz externa, que también trabajan mucho con elementos permeables para que la luz pueda pasar, pueda traspasar el edificio y pueda alumbrar eficientemente, cuando tú tienes la luz interna,
se desvela esa escenografía realmente, esa cuestión que vemos mucho en los teatros, de que tienes un telón y luego de que se abre el telón, a pesar de que está oscuro, si hay alguna luz pequeña desde el lado del telón hacia adelante, puedes ver lo que está ocurriendo en el escenario. En ellos es el mismo caso. Bueno, otra cosa que quiero acotar, que me llama mucho la atención de Sejima, es que es una rockstar y como arquitecto no se deja influenciar por ese no puedo. O sea, ella es siempre romper barreras y Sí. más allá. Y siento que como arquitectos, si en nuestras facultades nos quitan ese límite de que no se puede hacer, ¿por qué no vamos a intentar? O sea, vamos a ver qué sale o cómo lo resolvemos. O sea, no limitarnos. Porque siento que seguimos una persona que nunca se limitó a algo. O sea, si vemos sus obras, si la estudiamos a profundidad, vemos que estructuralmente, o sea, Claro. Yo creo es que, una locura. yo creo que puede pasar mucho eso, o sea que normalmente a nosotros nos limitan mucho. O sea, imagínense a ellos estudiando aquí. ¿No hubiesen pasado taller? Sí, se pasó el taller. Nosotros venimos a quedar en el taller también. Sí. Claro que sí. Entre eso está que ellos tienen algo muy, muy gracioso. Ellos siempre hacen que sus estructuras, no siempre, pero en la mayoría de los casos en los que sus estructuras son supremamente finas, son cosas muy evidentes. Sí. Entonces son casi groseros al respecto. Ellos te dejan elementos como pasa en el muelle. No Las recuerdo el nombre columnas ahorita bien. demasiado finitas. Columnas O sea, no parecen extremadamente columnas. finas Usted ve que se y- ven por todos lados, que están esparcidas, que están espacios abiertos solo con 3 O columnas sea, usted puede ver atravesando el esas espacio. columnas y dicen, están ahí solo para soportar y que no se vaya una Claro, cosa y así. sin elementos aparentes de arriostos. Esos elementos que uno dice, estos elementos que van a evitar que se vaya a un lado o a otro, más siendo un muelle que va a tener una presión producida por el viento, ¿no? Pero ellos no tienen nada al azar, ellos tienen todo muy bien estudiado, están muy conscientes de qué están haciendo. Entonces dejan estas paredes metálicas y estos muros metálicos son los que van a soportar y los que van a hacer de arreoste en estos casos. Siempre haciendo algo muy escenográfico para que la gente no lo note. Y es muy interesante cómo trabajan la percepción visual. Ese desarrollo es muy particular. Una arquitectura flexible. Igual que el pabellón serpentine. Ujú. Es como que usted lo ve y, o sea, la estructura es muy, muy delgada. O sea, ¿cómo hace para sostener eso? Es igual como lo que usted decía, lo del muelle. Yo veo ese proyecto y yo digo, un vientico fuerte y se lo lleva. Sí. No, Entonces, y creo que es algo que es muy resaltante en ellos, que es la innovación estructural, ¿no? Sí. De que siempre tratan de jugar como con esa flexibilidad en los espacios y el dinamismo, y que, o sea, quizás en la facultad cuando nos dice esa columna está atravesada, en ellos es no está atravesada. un monumento, o sea, Sí, es algo que... es parte de la evidencia. Ellos lo dejan atravesar porque Ellos no quieren lo- que se vea allí. Ellos no lo ven como un problema, lo ven como Una diseño, escultura. como una escultura, Sí, como como parte algo de su obra. representativo. Está ahí porque yo lo puse porque va a funcionar así. Entonces, bueno, También está algo muy interesante, sobre todo ocurre en las viviendas, porque estamos dejando de lado al pobre Nishizawa, pecado, o sea, lo estamos dejando todo picha ahí. Está bien, él no es rockstar, pero sí es muy interesante también su obra. Él también se enfoca, sobre todo en sus viviendas, se nota mucho, él hace esta división de los espacios, él toma un diagrama con las áreas, ¿no? Con todas las áreas que tiene que tener una vivienda, y ese diagrama él llega y lo empieza a desfragmentar, a colocar primero en una de sus obras, él coloca todo muy suelto, muy esparcido. Claro, la persona que vive allí va a ser consciente de que su casa va a estar abierta y de que si está lloviendo no puede ir al baño. Son cosas así que podemos notar en su obra. Sin embargo, viendo un arquitecto, la menciono aquí, a Kota Paredes, él fue a Japón, fue a esa obra precisamente, y él dice, es que en los japoneses hay como una sensación o una percepción de la intimidad diferente. Ellos tienen, sí, muchos espacios cerrados, pero en la mayoría de las veces no les interesa que puedas ver hacia adentro de sus viviendas. Entonces, toda esta suerte de pasillos, de 1,5 metros aproximadamente, que se generan alrededor de los distintos espacios, de los distintos hexaedros que forman la vivienda,
todos esos pasillos, a pesar de que están abiertos a la calle, no incomodan a los dueños. Los dueños pasan de su habitación a la siguiente habitación, a la siguiente y suben tal cual sin darle mayor importancia a que los vean y a que los vean haciendo vida en ese espacio. Luego está también que él empieza a trabajar y a estudiar esta forma de ordenar, estas distintas formas de ordenar. Lo hace también en líneas, lo hace después también en una línea pero en vertical, subiendo siempre un edificio encima del otro, y siempre es este estudio de la vivienda para él, para Nishizawa. Bueno, yo creo que Sana, entonces, como la parte de Nishizawa es como una arquitectura más occidental y que va más hacia la arquitectura japonesa como tal, como la simplicidad, los espacios grandes, el minimalismo, o sea, y todo esto se ve reflejado en las obras y cómo se combina con Sejima. Bueno, entonces, esta es la parte lógica un poco del proyecto, más como él, como cómo trabaja los espacios, cómo trabaja la estructura, porque si fuera por ella sería una cosa toda loca. Ella ha hecho cosas como que hay un edificio, no recuerdo bien qué es ese edificio, pero sí recuerdo que ella tiene como un círculo y dentro de ese círculo coloca ciertas hexaedros y figuras, siempre figuras geométricas simples, dentro de ese edificio. O sea, es como si estuviesen atravesándolos desde arriba. Pero para llegar a la conclusión de eso, llegó a hacer más de 100 maquetas. O sea, yo me quejo por hacer 2, por hacer 5 maquetas en un semestre. Hizo más de 100, está loca. Uno después de la tercera. Pero, uno después de la tercera ya renuncia, pero ella hizo 100 maquetas. ¿Ustedes creen que es lo que hacer 100 maquetas? No. Entonces, bueno, entonces él es como la parte tranquila del proyecto. Entonces, por eso, cada vez que se unen sus proyectos son geniales, son maravillosos. Sí, terminan teniendo esa unión perfecta entre la locura de ella y la simplicidad y la elegancia de él también. Bueno, ellos tienen esa mezcla una de las muy cosas elegante. que también me gusta es cómo se relacionan con el entorno. O sea, cómo sus proyectos se relacionan con el entorno, que es una de las cosas que también buscaron o trabajaron de Toyo Ito. Sí, y cómo sus proyectos están ahí, pero no rompen nada del entorno. Es como si siempre estuvo pensado para estar ahí. Sí, algo también muy destacable de ella, a mi parecer, sobre todo de ella, y creo que también es parte, o también de ahí parten cosas de lo que decía Toyo Ito. Ella busca mucho ir minimizando la sección de los elementos que lo sostienen, es decir, de los cerramientos y demás, siempre buscando que sean cada vez más finos, elementos más finos. Hay ocasiones en las que usa, hay una de las casas que ella hace, que ella proyecta, y los cerramientos son una lámina metálica, no hay más nada, o sea, es solo la lámina metálica. Su búsqueda es que sea tan fino casi que se disuelva, que no haya un cerramiento real, y eso es parte de lo que hace que sea a veces esos elementos difusos, que utiliza láminas metálicas muy finas, o a veces usa policarbonatos también muy finos, siempre buscando que tenga mucha tecnología así, porque para poder mantener un edificio así, sostenerlo de esa manera, tiene que haber alta tecnología en funcionamiento. Pero aún en el concreto, sobre todo, se ve la loncha de queso. Digo, en el edificio educacional de Rolex. Sí. Ella busca hacer la sección de concreto lo más fina posible y hacer un solo elemento de eso. Semántica. Ellos buscan, sí. Sí, bueno, también saben vender porque vendieron una loncha de queso a Rolex, o sea, sí. Algo saben hacer. Tiene mucha labia. Sí. Bueno, para concluir, o sea, yo quiero dejar algo como de la arquitectura de Sana, que era algo que nos decía mucho el profesor Ricardo, que nos dio Historia 20. Él decía que no nos limitemos. En taller 20. Él decía que no nos limitemos. ¿Por qué? O sea, todo se puede hacer. Entonces es como que no limitarnos porque miren los proyectos de ellos. O sea, yo creo que después de que ellos salieron de la universidad no tomaron en cuenta nada de lo que les decían los profes de taller. Y miren dónde están. Sí. Entonces... Siempre hay esquinas en las que la cucaracha... ¿Qué hacemos con la cucaracha en la esquina? Se rellena. Exacto. Y se mata. Si no, no se mata. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos en este nuevo episodio. Sí, los invitamos a que sigan buscando y no le pierdan la pista a Sana, porque Sana es un estudio que todavía está haciendo obras, todavía están haciendo esfuerzos por hacer obras y ella, Sejima especialmente,
todos los que han trabajado con ella dicen que ella es supremamente intensa respecto a sus obras. O sea, si alguien no se la compra, ella se la va a vender y se la va a vender y se la va a vender hasta que la haga. Entonces Entonces, bueno. va por allí. Bueno, muchas gracias.